El renombrado médico dio el diagnóstico. El niño jamás volvería a caminar. La madre lloraba en silencio, aceptando el peso de la sentencia. Pero una mañana encontró a una niña pobre en la habitación del hospital que le susurró: «Él puede caminar. Es el médico quien no lo deja». Ella dudó y, irritada, se negó a escuchar, sin saber que lo que descubriría después sería tan perturbador que ninguna madre podría soportarlo. El sonido de los pasitos de Elías resonaba en el piso superior de la mansión Ortega, inmensa y silenciosa. Corría con un carrito de juguete en las manos, inventando historias solo, riendo bajito como quien guarda un secreto. Pero, en un instante, la alegría se volvió tragedia. El niño tropezó, su pequeño cuerpo perdió el equilibrio y se precipitó por los escalones de mármol de la escalera principal. El impacto fue seco, y el silencio que siguió pareció arrancar el aire de toda la casa. Adriana bajó como una flecha, los tacones de sus zapatos resonando contra el piso frío. Al ver a su hijo tendido, sintió que el corazón se desgarraba. «Elías, levántate, mi amor, por favor, levántate», imploraba, tocando el rostro pálido del niño. Él, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Mamá, no puedo mover las piernas». La millonaria, acostumbrada a resolver cualquier problema con dinero e influencia, comprendió en ese instante que nada de eso podía comprar el movimiento de su hijo. La desesperación la consumió. Los empleados corrieron, uno de ellos ya activaba el helicóptero particular. «Aguanta fuerte, hijo, todo va a estar bien», repetía Adriana, más para sí misma que para él. El viento de las hélices se mezclaba con el sonido de los sollozos del niño, y la imagen de ella cargándolo en los brazos mientras lo llevaban de urgencia al hospital era un retrato cruel de la fragilidad que el lujo jamás podría ocultar. En el hospital más prestigioso de la ciudad, Adriana fue recibida con prioridad, y fue allí donde sus ojos encontraron a alguien que jamás esperaba volver a ver: el doctor Claudio Martínez. Diferente de como lo recordaba, se acercó con una dulzura sorprendente. Se inclinó hasta la altura de Elías, tocó suavemente su mano y dijo: «Ahora estás seguro, campeón. Yo voy a cuidarte». El niño asintió, aún temblando, y Adriana, aunque en shock, no pudo negar que esas palabras le trajeron un pequeño alivio. Cuando Adriana quedó a solas con Claudio, los recuerdos volvieron con fuerza. Ellos habían sido novios durante años, compartiendo sueños y planes de vida. Ella había creído que él sería su futuro, pero terminó la relación de manera repentina, dejándolo a la deriva. Poco tiempo después, se casó con el hombre que le dio estabilidad, y a Elías, un esposo que ya no estaba vivo para compartir esa carga. Ver a Claudio ahora, frente al dolor de su hijo, era como revivir decisiones y heridas que nunca habían sanado. Tras días de exámenes, Claudio llamó a Adriana al consultorio. Sus ojos no mostraban frialdad, sino una tristeza humana, real. Respiró hondo antes de decir: «Adriana, la lesión parece más grave de lo que imaginábamos. Tu hijo puede que no vuelva a caminar». Las palabras hicieron que el suelo se desmoronara bajo sus pies. «Eso no tiene sentido», reaccionó ella, sujetando la mesa como si fuera a desmayarse. «Se cayó de una escalera, no de un lugar alto. No es posible». Claudio se acercó, puso las manos en sus hombros y habló en voz baja: «Lo sé. A veces las cosas no tienen una explicación lógica. Me gustaría que fuera diferente». Ella lloraba en silencio y él en un gesto inesperado la abrazó. Adriana, aún con el alma destrozada, permitió ese abrazo por unos segundos. Por la noche, en la habitación impregnada con olor a medicinas, Elías rompió el silencio. Con voz frágil susurró: «Mamá, ¿crees que voy a ser así para siempre?». La pregunta cayó como un abismo entre ellos. Adriana intentó sonreír, pero la mirada húmeda la delataba. Entre promesas vacías y verdades dolorosas, algo dentro de ella comenzaba a quebrarse, como si presintiera que lo peor
aún estaba por venir. El día siguiente había llegado, trayendo consigo una luz fría que entraba por las ventanas del hospital. Adriana, exhausta, con ojeras marcando su rostro, caminaba por el pasillo con una taza de café en las manos. Había pasado la noche en vela, escuchando la respiración frágil de Elías y tratando de apartar los peores pensamientos. Sin embargo, al empujar la puerta de la habitación, su corazón casi se detuvo. Junto a la cama de su hijo, una niña desconocida, con ropa gastada y sucia, estaba sentada, sosteniendo su mano como si fuera parte de aquel lugar. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?», exclamó Adriana, la voz más alta de lo que pretendía. El impacto se transformó en indignación cuando la niña la miró sin miedo, con ojos oscuros y profundos, y respondió con firmeza: «Él puede caminar. Es el médico quien no lo deja». El aire se volvió denso. Elías miró a ambos confundido, sus pequeños dedos temblando al apretar la sábana. Adriana avanzó apartando a la niña de la cama. «Esto es un absurdo. Estás inventando historias que pueden asustar a mi hijo», acusó, pero la pequeña no se movió. Su tono no vaciló, como si cargara una verdad más grande de lo que su edad permitía. «Yo lo vi. Él le pone algo en el cuerpo, para que no mejore». La millonaria abrió los ojos con asombro, sintiendo un frío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. La voz de Adriana, cargada de incredulidad, rompió el silencio. «¿Entonces estás diciendo que mi hijo me mintió? ¿Que inventó lo de no poder mover las piernas justo después de la caída?». La niña se inclinó un poco hacia adelante, firme, y replicó: «No, él realmente tenía una lesión que le impedía caminar, pero esa lesión ya debería haberse curado. El problema es que el médico está impidiendo que sane». El tono categórico sonó como una sentencia imposible de ignorar. Adriana pasó la mano por su cabello, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Estás acusando a un médico reconocido, alguien que ha dedicado su vida a salvar personas, incluido a mi hijo», dijo entre desesperación y enojo. La niña respiró hondo, sin apartar la mirada. «¿Salvarlo? Si esto sigue así, nunca volverá a caminar». Cada palabra caía como piedras, debilitando la certeza de Adriana. «¿Por qué habría de creerte a ti, una desconocida?», insistió, tratando de recuperar el control. La niña, que se presentó como Cristina, levantó la barbilla, revelando un valor inesperado. «Porque no tengo nada que ganar, no soy nadie para ti, pero sé lo que vi, y si no me crees, vas a perder lo más preciado que tienes. Vives rodeada de gente, pero nadie te dice la verdad. Yo soy la única que vio lo que pasa cuando sales de esta habitación». El silencio se prolongó, y Elías, angustiado, apretó aún más la mano de la niña. «Mamá, ella parece tan segura», murmuró, con una inocencia que rompió el corazón de Adriana. La millonaria desvió la mirada, intentando no dejar que la duda la dominara, pero Cristina dio el golpe final. «Si no crees en mi palabra, yo misma buscaré pruebas». La convicción en su voz hizo estremecer a Adriana. En ese instante, comprendió que esa niña no estaba ahí por casualidad. Algo mucho mayor estaba a punto de ser revelado. Cristina había transformado el hospital en su territorio silencioso. Ya no era solo la niña que aparecía al lado de la cama de Elías, sino una sombra que se movía por los pasillos sin ser notada. Dormía envuelta en sábanas viejas, en un ala abandonada, el frío cortándole la piel, el estómago vacío reclamando. Aún así, no cedía. Su mirada curiosa y atenta la volvía invisible, pero al mismo tiempo omnipresente. Cada gesto de los médicos, cada conversación apagada, cada mirada sospechosa, pasaba por el filtro atento de esa niña que había aprendido, demasiado pronto, a sobrevivir sola. Durante el día, Cristina se mezclaba con los visitantes, fingiendo ser demasiado pequeña para llamar la atención. Caminaba despacio, siempre con la postura tímida de quien parece fuera de lugar, pero sus ojos brillaban en alerta.
Cuando caía la noche y el murmullo de las salas disminuía, ella se volvía parte de las paredes. Observaba por rendijas, escuchaba murmullos, sentía que a cada paso se acercaba a una verdad que podría cambiarlo todo. El miedo le apretaba la garganta, pero había algo más fuerte dentro de ella, la certeza de que debía proteger a Elías. En una madrugada helada, el silencio fue roto por pasos cadenciosos. Cristina, escondida detrás de un carrito de limpieza, reconoció de inmediato la figura imponente del doctor Claudio. El corazón de la niña se aceleró. Él caminaba lentamente hacia la habitación de Elías, cerrando la puerta tras de sí con una calma que parecía un ritual. Cristina se arrastró por el suelo frío hasta encontrar una pequeña rendija en la madera. Sus ojos muy abiertos captaron cada movimiento. Dentro de la habitación, Claudio se acercó a la cama. Elías dormía profundamente, inocente, con las pestañas aún húmedas por el llanto del día anterior. El médico sacó del bolsillo una jeringa plateada y con manos firmes la acopló al suero. Cristina llevó la mano a la boca, el corazón casi explotando, cuando escuchó las palabras que él murmuró en un tono bajo y perturbador: «Así nunca vas a dejarme, hijo mío». Su voz cargaba una ternura enfermiza, una mezcla de obsesión y locura. Cristina sintió que todo su cuerpo se helaba. Quiso gritar, pero sabía que si la descubrían, nadie le creería. Entonces esperó, observando cómo él vaciaba la ampolla y la tiraba a la basura de la habitación. Cuando salió, ella corrió hasta el cesto, sus dedos temblorosos hurgando hasta encontrar el pequeño frasco de vidrio. Lo apretó contra su pecho, como quien acaba de encontrar un arma capaz de cambiar destinos. Jadeando, corrió por los pasillos oscuros. El sonido de sus propios pasos parecía delatarla, pero nada la detuvo. Empujó la puerta de la habitación de Adriana, quien despertó sobresaltada. «¿Qué pasó?», preguntó la millonaria, aún somnolienta. Cristina levantó la mano con el frasco, los ojos llenos de desesperación. «Lo vi, estaba en la habitación, le puso esto al cuerpo de tu hijo. Él no está solo enfermo, se lo están envenenando». Adriana palideció. Sus ojos se clavaron en la ampolla, como si ese pequeño pedazo de vidrio pesara más que todo el lujo que poseía. Cristina, aún agitada, dejó salir su voz en un susurro cargado de dolor y valentía. «Antes no me creíste, pero ahora traje la prueba. Él nunca volverá a caminar si no me escuchas». La ampolla reposaba sobre la mesa fría del laboratorio, envuelta en un silencio que parecía gritar. Tan pequeña, tan frágil, pero cargada con un peso capaz de destrozar una vida entera. Adriana estaba allí de pie, los dedos entrelazados, apretando sus propias manos como si solo la fuerza de voluntad la mantuviera erguida. Cristina, a su lado, parecía una sombra inquieta. Movía la pierna sin parar, mordía el labio. Sus ojos iban de la puerta al frasco, como temiendo que en cualquier momento alguien viniera a arrebatarle esa prueba de las manos. El tiempo se arrastraba con crueldad. Cada segundo parecía una eternidad. Adriana cerraba los ojos por instantes breves y recordaba la risa de Elías corriendo por la mansión, su energía bajando las escaleras a toda prisa, los sueños que compartía sobre querer ser futbolista. Ahora, preso en una cama, con el cuerpo inmóvil, todo eso parecía un recuerdo lejano, casi increíble. «Si realmente es lo que pienso», murmuraba para sí misma, sintiendo cómo se le hundía el corazón. La puerta finalmente se abrió. Un médico entró con un sobre en las manos. Adriana casi no podía respirar. El sonido del plástico al abrirse parecía ensordecedor. Tardó unos segundos, como si buscara palabras que no lastimaran tanto. «Señora Ortega, lo que encontramos aquí», respiró hondo, la miró con pesar. «Es una sustancia que bloquea la regeneración neurológica. No fue la caída lo que dejó a su hijo sin poder caminar. Fue esto». El mundo giró. Adriana se apoyó en la mesa, los ojos llenándose de lágrimas, la boca entreabierta sin poder responder. «No, eso...»
Eso no tiene sentido, dijo con la voz entrecortada. Él se cayó, sí, pero de una escalera, nada tan alto, nada tan grave. ¿Cómo es posible que...? El médico sacudió la cabeza, brutalmente honesto. Lo sé, pero a veces no es el accidente, es la intención. Alguien estaba administrando esta sustancia directamente en su organismo, y eso es envenenamiento, señora. Adriana cerró los ojos con fuerza y las lágrimas se desbordaron sin control. Dios mío, Claudio. Susurró como si por fin aceptara lo que había intentado negar hasta el último segundo. Cristina dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme. Te lo advertí. Te dije que él no dejaba que tu hijo mejorara. Había dolor, pero también orgullo en esa frase, como si al fin su palabra fuera reconocida. La millonaria se levantó, aún con los hombros temblorosos. Su rostro, antes marcado solo por el sufrimiento, ahora estaba tomado por una furia incandescente. Caminó con prisa hacia la administración del hospital, y su voz retumbó por el pasillo como un trueno. Quiero a la policía aquí ahora mismo. Ese hombre no volverá a ponerle las manos encima a ningún niño. Empleados se detuvieron, pacientes se miraron asustados. La calma habitual dio lugar al caos. Teléfonos comenzaron a sonar, órdenes gritadas, pasos corriendo por los pasillos. Pero cuando la policía llegó, el golpe final cayó como una cuchilla. Claudio ya no estaba allí. Había desaparecido. No había registro de salida, no había rastro, solo un vacío que lo volvía todo más peligroso. El hospital entró en estado de alerta. Puertas cerradas, guardias apostados en cada piso, incluso las enfermeras caminaban con miradas tensas, como si cada sombra pudiera esconder al enemigo. Adriana volvió a la habitación, abrazó a Elías con fuerza, sintiendo el frágil cuerpo de su hijo contra el pecho. «Nunca voy a dejar que te haga daño otra vez», susurró, aunque su propia voz temblaba. Cristina permaneció en silencio, sentada en un rincón de la habitación, pero sus ojos no dejaban de observar. Cada ruido en el pasillo la ponía rígida. En el fondo, sabía que el peligro no había terminado. Adriana la miró y por primera vez no la vio como una intrusa, sino como una aliada. Aunque fuera solo una niña, era la única que había visto lo que ella no quiso ver. Entre lágrimas y miedo, Adriana entendió que esa niña ahora formaba parte de su destino. Y aunque no lo dijeran en voz alta, ambas sabían. Claudio estaba libre, y el verdadero terror apenas comenzaba. El hospital estaba sumido en un silencio sepulcral. Las luces del pasillo fallaban, parpadeando a intervalos irregulares, lanzando sombras que se movían en las paredes como espectros. El sonido distante de un monitor cardíaco en otra ala era el único ruido que se escuchaba. Adriana caminaba con Elías de la mano, intentando transmitirle una falsa sensación de seguridad, aunque por dentro estaba destrozada. El niño temblaba, su frágil cuerpo encogido a su lado. «Mamá, ¿por qué no hay nadie aquí? Está todo tan oscuro». Su voz salió baja como un susurro de miedo. Adriana apretó su mano tragando el nudo en la garganta. «Estoy aquí, mi amor. Nada te va a pasar». Pero ni ella misma creía en sus palabras. Entonces la oscuridad tomó forma. A pocos metros, la figura de Claudio emergió del pasillo. La bata blanca estaba arrugada, la barba crecida delataba noches de obsesión y en su mano un bisturí reflejaba la luz intermitente de la lámpara. Sus ojos, rojos y hundidos, cargaban el peso de años de rencor. Adriana. Su voz resonó ronca, casi un lamento. Ella se detuvo, instintivamente jalando a Elías detrás de sí. Su corazón se aceleró, pero sus ojos se clavaron en él, como si en cualquier segundo el aire fuera a romperse. Claudio avanzó despacio, arrastrando los pies, el bisturí alzado como una extensión de su dolor. «Tú prometiste que nunca me dejarías», dijo, su voz cobrando fuerza con cada palabra.
pero me tiraste como si fuera nada. Te lo di todo, Adriana. ¿Y qué recibí a cambio? El abandono. Un escalofrío recorrió la espalda de Adriana. Claudio, suelta eso ahora. No sabes lo que estás haciendo. Intentó razonar, manteniendo a su hijo protegido detrás de ella. Pero la mirada de él estaba tomada por una fiebre de obsesión. Sé exactamente lo que hago, gritó, la respiración entrecortada. Sus ojos se posaron en Elías y la hoja del bisturí brilló en el aire. Ese niño es mi hijo. La frase cayó como un rayo. Adriana abrió los ojos de par en par, su mente en shock. ¿Qué? ¿Estás loco? Elías es hijo de mi esposo, replicó con firmeza, aunque la voz le tembló al final. Claudio rió, una risa amarga que sonaba más a sollozo de dolor. Tu esposo. No me hagas reír. Terminamos y poco después ya estabas embarazada. ¿Crees que no me di cuenta? ¿Crees que puedes engañarme? Adriana sintió el pecho apretarse, pero no retrocedió. Eso es mentira, Claudio. Terminé contigo porque descubrí los experimentos oscuros en los que estabas metido. Jugabas con vidas humanas, te creías Dios. No podía seguir a tu lado después de eso. Las lágrimas rodaban, pero su voz cargaba firmeza. El hombre que conocí murió el día que eligió sumergirse en esa oscuridad. Yo tuve que irme. Claudio entrecerró los ojos, su rabia inflamándose aún más. Me dejaste porque tuviste miedo, y para tapar la culpa, buscaste a otro hombre para ocupar mi lugar. Yo te amaba, Adriana, y me cambiaste como quien cambia de ropa. Dio un paso al frente, y Adriana retrocedió hasta pegarse contra la fría pared del pasillo, con Elías aferrado a su pecho. ¿No entiendes?, dijo Claudio, la voz quebrada entre furia y dolor. Cada noche desde que te fuiste me consumí. Soñaba contigo, soñaba con nuestro hijo, y cuando descubrí que tenías un niño, yo lo sabía, era mi niño, me robaste todo, te amé como nadie, y destruiste mi vida. El bisturí temblaba en su mano, pero la convicción en su voz era un puñal certero. Adriana lo encaró, las lágrimas cayendo sin control. ¿Crees que vengarte de mí envenenando a un niño va a devolverte lo que perdiste? Eso no es amor, Claudio, es enfermedad. Elías no es tu propiedad, él es inocente. El médico apretó los dientes y una lágrima solitaria resbaló por su rostro endurecido. Lo hice porque me abandonaste, porque quería que sintieras el mismo vacío que me devoró cuando te fuiste. Quería que tu mundo se destruyera, pedazo a pedazo como el mío. Ese es mi castigo para ti, Adriana. Elías lloraba bajito, escondiendo el rostro. Mamá, él me va a lastimar. Su voz era débil, y Adriana acarició su cabello conteniendo su propio dolor. No, mi amor, nunca voy a dejar que eso pase. Claudio, con una risa sombría, alzó el bisturí en el aire. ¿No entiendes? Si yo no puedo ser su padre, nadie más lo será. Su sombra se alargó en la pared, amenazante, como si todo el hospital estuviera a punto de colapsar en ese único instante. El aire se volvió escaso, y Adriana supo que estaba frente al punto sin retorno. La puerta lateral de la sala de exámenes rechinó de repente, haciendo que Adriana contuviera la respiración. Su corazón ya estaba hecho pedazos, y al girar el rostro, la sorpresa fue aún mayor. Una pequeña figura emergía de la sombra. Cristina, delgada, con los pies sucios marcando el piso blanco, sostenía con dificultad un extintor de incendios que parecía más grande que ella misma. El objeto oscilaba en sus frágiles manos, pero sus ojos, aunque llenos de lágrimas, ardían con un valor que no correspondía a su edad. Claudio se giró despacio, y una sonrisa torcida apareció en su rostro trastornado. Tú otra vez, siempre metiéndote donde no te llaman. Su tono era de burla mezclado con una furia contenida. Adriana casi gritó, «Cristina, no, sal de aquí ahora, por favor, este no es lugar para ti». Pero la niña dio un paso más, la respiración acelerada, el pecho subiendo y bajando como un tambor. «No voy a dejar que lo toques», dijo con voz temblorosa, pero firme. «Ya has hecho demasiado daño,
Se acabó. Claudio soltó una risa seca, un sonido que resonó en el espacio estrecho e hizo que el bisturí en su mano brillara de forma amenazante. Miren nada más. La pequeña heroína. ¿De verdad crees que puedes detenerme? No eres nada. Solo una niña de la calle, sucia, invisible. Nadie se preocupa por ti. Si desapareces mañana, nadie lo notará. Sus palabras eran cuchilladas, pero Cristina no apartó la mirada. Lágrimas corrían por sus mejillas, es cierto, pero su barbilla permanecía erguida. A él sí le importa, dijo con firmeza, señalando a Elías. Él me llamó hermana, y voy a ser la hermana que lo proteja, aunque pienses que no valgo nada. Elías, temblando, se aferró al brazo de su madre. Cristina, no. Él te va a lastimar, murmuró desesperado. La niña respiró hondo, sus dedos casi perdiendo la fuerza por lo mucho que pesaba el extintor. Pero las palabras del niño resonaban en su mente como fuego. Tú me proteges como una hermana. Eso le dio valor. No voy a dejar que te lleve, Elías, no voy a dejarlo. Adriana entre sollozos suplicaba, Cristina, no hagas esto, él está loco, te va a matar. Pero la niña sacudió la cabeza, sin apartar los ojos de su enemigo. Si no hago nada, los que van a morir son ustedes. Claudio avanzó un paso, el bisturí apuntando hacia Elías y Adriana. ¿De verdad crees que puedes interponerte entre nosotros? Ese niño es mío. Esa mujer me abandonó, destruyó mi vida, y ahora creen que pueden quitarme lo que es mío. Su grito hizo vibrar el aire. Cristina apretó los dientes, el corazón desbocado, y alzó el extintor con ambas manos. «Tú no eres padre de nadie», gritó con una fuerza que no sabía que tenía. «Un padre no envenena a un hijo. Un padre no hiere. Y tú no eres más que un cobarde que tiene miedo de quedarse solo». En un instante de pura valentía, movida por algo más grande que ella misma, Cristina cerró los ojos y avanzó. El extintor bajó con fuerza contra la cabeza de Claudio. El sonido metálico retumbó en la sala seco y brutal. El bisturí escapó de sus dedos y cayó al suelo, tintineando como una campana de derrota. Claudio tambaleó, los ojos abiertos en shock, y cayó de lado, desplomándose pesadamente. El silencio que siguió fue sofocante, roto solo por el sollozo desesperado de Adriana, que abrazaba a Elías con toda la fuerza del mundo. Cristina, aún jadeante, sostenía el extintor en las manos, como temiendo que él se levantara de nuevo. Pero no tuvo que esperar mucho. Desde el pasillo sonaron las sirenas internas. Antes de entrar en la sala, la niña había tenido la presencia de ánimo de presionar el botón de emergencia. Ahora, el ruido de pasos apresurados y voces de mando crecía. En segundos, policías y guardias irrumpieron en el lugar. Encontraron una escena que jamás olvidarían. Una niña pequeña de pie, temblorosa, pero erguida como una guerrera. Un médico inconsciente en el suelo y una madre millonaria de rodillas, llorando de alivio, abrazando a su hijo como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse. Adriana y Elías se inclinaron ante Cristina como si estuvieran frente a un milagro recién nacido. «Gracias, Cristina. Salvaste a nuestro niño», dijo Adriana con la voz quebrada, las manos temblorosas al sostenerlas de la niña. Elías, aún con los ojos hinchados de tanto llorar, abrazó a la pequeña y murmuró un gracias que parecía un hechizo. Aquellas palabras simples transformaron a la niña de la calle en una presencia sagrada ante los ojos de la familia. La niña que se volvió puente entre mundos. La habitación se hizo pequeña para tanta gratitud, y Adriana no lograba ver otra cosa, más que el valor en ese rostro diminuto. Más tarde, entre algodones y preocupación, Elías hizo la pregunta que pesaba en su pecho. «Mamá, ¿él es de verdad mi papá?» La pregunta temblaba como quien busca una verdad que cambiaría todo. Adriana miró al niño, intentó sonreír y negó con firmeza. «No, mi amor, no lo es», respondió con seguridad, aunque la duda la carcomía por dentro.
Sus labios se apretaron en un juramento. Pero para estar completamente seguros, haremos una prueba de ADN. Quiero que esto quede decidido de una vez por todas. Cristina tomó la mano del niño como si le prometiera en silencio que lo acompañaría hasta el final de esa prueba. Se llamaron abogados, corrieron trámites y autorizaciones, y el laboratorio del hospital se convirtió en escenario de un nuevo ritual. Una técnica con guantes suaves recogió la muestra de Elías. El hisopo rozó la mejilla del niño, que cerró los ojos. Adriana observaba cada gesto como si leyera el destino. El tiempo parecía escurrirse más lento en esa sala blanca. Cristina acompañaba todo en silencio, aprendiendo que el amor también requiere paciencia y procedimientos fríos para confirmarse. El examen fue enviado con extremo sigilo y la espera comenzó, pesada como plomo en el pecho de quien teme descubrir lo que la verdad esconde. En esos días, Adriana vagaba entre recuerdos y culpas. Pensaba en risas pasadas, en elecciones, en el hombre al que había amado. Conversaba bajito con Elías sobre cosas simples, intentando devolverle a su hijo la infancia que casi le habían robado. Por la noche, cuando el niño dormía, Adriana y Cristina susurraban planes, pintaban paredes con palabras, imaginaban futuros que aún podían reconstruirse. La casa, antes llena de lujo estéril, empezaba a llenarse de conversaciones genuinas. Una niña había tejido un lazo que el dinero jamás podría comprar, y en el silencio de esos días, Adriana se prometió a sí misma que buscaría justicia sin permitir que el miedo la paralizara. El sobre con el resultado llegó una mañana gris, y el aire de la sala se volvió cortante cuando la enfermera anunció: «Señora Ortega, llegó el informe». Adriana abrió el papel con manos temblorosas. Cada línea leída parecía mover placas tectónicas internas hasta que la frase final se fijó: «Claudio no es el padre». En la celda, al escuchar la noticia por los guardias, Claudio estalló en gritos histéricos. «Ella mintió, siempre mintió, ese niño era mío». Sus palabras eran fragmentos de locura que rebotaban contra las paredes de la prisión, impotentes frente a la prueba contraria. Adriana, al leerlo, sintió una mezcla de alivio y pesar, una pieza del pasado finalmente desprendida, aunque sin borrar los daños causados. La revelación rompió el último lazo invisible que unía a Adriana con aquel capítulo sombrío de su vida. Ella miró a Elías, que apretó su mano y sonrió con una confianza frágil, como quien renace en un cuerpo pequeño. Cristina se encogió en un rincón, abrazada a su viejo osito, y por un instante el mundo entero pareció caber en esas respiraciones entrecortadas. Nada estaba resuelto aún. Quedaba mucho dolor y procesos que enfrentar, pero la verdad biológica había abierto un nuevo camino. Incierto, pero real. A la mañana siguiente, todavía en el hospital, Cristina se levantó tímidamente de la silla junto a la cama de Elías. Sus ojos estaban cansados, pero en ellos brillaba un destello de alivio. «Ahora él está a salvo, ya me voy», dijo en voz baja, apretando la mano del niño. «Y también ya sabes que ese hombre no es tu verdadero padre». Adriana, conmovida por esas palabras, sintió una ola de gratitud subirle a la garganta. Cuando notó que la niña se preparaba para irse, la tomó del brazo con firmeza, pero con ternura. «Tú no vas a volver a las calles, Cristina. Quiero que vengas a vivir con nosotros en la mansión. Ya eres parte de nuestra familia». Cristina abrió los ojos con asombro, sin creer lo que escuchaba. ¿En su casa? ¿Yo?», preguntó, abrazando a su viejo osito contra el pecho. Adriana sonrió con dulzura y asintió. «Sí, mi amor. No solo porque salvaste la vida de mi hijo, sino porque veo en ti una fuerza y una bondad que no pueden desperdiciarse. Tú mereces tener un hogar». Elías, escuchando la conversación, se incorporó un poco en la cama y sonrió. «Por favor, quédate con nosotros, Cristina. Va a ser mi mejor regalo de cumpleaños». Y así, esa misma tarde, un coche llevó a los tres hasta la mansión Ortega. El ambiente,
antes marcado por el silencio de paredes frías y lujosas, adquirió un nuevo significado. Adriana preparaba cada detalle de una fiesta sencilla, pero cargada de amor, para celebrar el cumpleaños de Elías. Globos de colores fueron esparcidos por la sala, una mesa con pastel y frutas frescas fue montada, y el niño, aunque aún débil, no podía ocultar la alegría de ver a su nueva hermana ayudando a arreglar todo. Cristina corría de un lado a otro, acomodando los platos, sonriendo como si cada tarea fuera un tesoro. Nunca pensé que iba a ayudar a preparar una fiesta, y menos dentro de una casa tan bonita, murmuró encantada. Adriana, observando de lejos, veía allí una transformación silenciosa. Esa niña, que hasta ayer vagaba invisible por las calles, ahora iluminaba los pasillos de la mansión con un brillo nuevo. Elías reía fuerte, pidiendo que las velas fueran las más coloridas posibles. A la hora del cumpleaños, todos se reunieron alrededor del pastel. Adriana sostenía una vela encendida mientras Cristina, sonriente, ponía su mano sobre la de Elías para ayudarlo a soplar. El niño cerró los ojos, hizo un deseo secreto y sopló con fuerza. Los aplausos llenaron la sala y Adriana aprovechó el momento para tomar la mano de la niña frente a todos. «Cristina, hoy no solo celebramos el cumpleaños de mi hijo, también celebramos el día en que entraste oficialmente a nuestra familia». Elías no resistió y abrazó a su amiga con fuerza. «Eres la mejor hermana que podría tener», dijo, riendo entre lágrimas. Cristina, emocionada, apoyó el rostro en su hombro y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Por primera vez en su vida, no lloraba de miedo ni de dolor. Lloraba porque, al fin, se sentía en casa. Y en ese instante, en la mansión antes tan solitaria, nacía una promesa de amor que cambiaría todos sus destinos. Los días que siguieron a la fiesta de cumpleaños de Elías fueron distintos a todo lo que Adriana había vivido hasta entonces. La mansión, antes marcada por el silencio y el lujo frío, ahora vibraba con voces infantiles, risas, pasos corriendo por los pasillos. Adriana observaba a Cristina y Elías interactuar como si siempre hubieran sido hermanos. Con cada gesto, crecía en ella la convicción de que la niña no podía ser solo una huésped. Debía ser parte de la familia de manera oficial. Una tarde, frente a la chimenea encendida, Adriana llamó a los abogados. «Quiero darle a esta niña mi apellido. Quiero que el mundo sepa que es mi hija». Cristina escuchó esas palabras con un asombro que casi le robó el aliento. Sus ojos abiertos de par en par, la respiración entrecortada y un único susurro escapó. «Hija». Adriana sonrió, acarició el rostro húmedo de lágrimas de la niña y respondió: «Sí, hija mía, tú mereces dignidad, mereces un hogar, y yo voy a luchar para dártelo». El proceso legal comenzó de inmediato. Se prepararon documentos, se emitieron actas. Por primera vez, Cristina pudo sostener en sus manos un papel con su nombre registrado oficialmente, un símbolo de que su existencia finalmente tenía valor ante la sociedad. Elías celebraba cada detalle de esa nueva vida. Le mostraba a su hermana los libros de la biblioteca, compartía sus juguetes, le enseñaba los pasadizos secretos de la mansión. «Ahora nadie puede decir que no eres de nuestra familia», decía con orgullo. Cristina, emocionada, reía entre lágrimas. «Nunca pensé que alguien como tú miraría a alguien como yo. Yo solo quería ayudar, y ahora tengo un lugar». Adriana, al escucharlo, apretaba la mano de la niña y murmuraba: «Ahora es mi turno de cuidar de ti. Tú me salvaste, y yo voy a protegerte para siempre». Mientras tanto, Elías, libre de las sustancias que lo mantenían prisionero, empezaba a sentir cambios en su cuerpo. Una tarde soleada, sentado al borde de la cama, miró sus pies inmóviles y con voz entrecortada llamó a su madre. «Mamá, creo que moví el dedo gordo». Adriana cayó de rodillas a su lado, con lágrimas corriendo sin control, y Cristina corrió a tomar su mano. El momento, aunque pequeño, fue celebrado como un milagro.
Vas a caminar, mi amor, sí lo harás, dijo Adriana, con la voz vibrando de esperanza. Llegaron los días de fisioterapia. Entre lágrimas y esfuerzo, Elías reaprendía a sentir su propio cuerpo. Cada ejercicio era un desafío, pero también un triunfo. Cristina permanecía a su lado, animándolo. Una vez más, Elías, tú puedes. Y cuando el cansancio lo hacía querer rendirse, era ella quien apretaba su mano y le decía, ¿recuerdas lo que me dijiste? Que yo era tu hermana. Ahora me toca a mí no dejarte solo. La conexión entre ellos se volvía el alma de esa casa. Y entonces, una tarde dorada por el sol que entraba por las grandes ventanas de la mansión, Adriana y Cristina se colocaron a cada lado de Elías. Una a cada lado, cada una sosteniendo una de sus manos. El niño respiró hondo, afirmó los pies y, tembloroso, dio el primer paso. Fue lento, doloroso, pero real. El suelo de la sala pareció temblar bajo ese avance. Adriana lloraba sin poder contener los sollozos. Cristina gritaba de alegría y Elías sonreía entre lágrimas, como quien finalmente atraviesa el abismo entre el dolor y la esperanza. El jardín de la mansión Ortega, antes escenario de fiestas lujosas y encuentros superficiales, ahora era el escenario de algo mucho más valioso, la vida simple, pero verdadera, de una familia que renacía. Adriana caminaba con Elías de un lado y Cristina del otro, tomados de la mano, como si no quisiera soltarlos nunca más. Los pasos de Elías, aún temblorosos por la recuperación, eran celebrados como milagros diarios. Con cada avance, Adriana sonreía entre lágrimas, y Cristina vibraba como si compartiera la misma victoria. «Cada vez eres más fuerte, hermano», dijo la niña, con la voz cargada de orgullo. Días antes, en el tribunal, Adriana había firmado los últimos documentos que oficializaban la adopción de Cristina. La pluma temblaba en su mano cuando el juez anunció: «A partir de ahora, Cristina llevará el apellido Ortega». Toda la sala fue testigo del momento en que esa niña, antes invisible para el mundo, finalmente conquistaba una identidad, un hogar, una familia. Adriana la abrazó ahí mismo, prometiendo que nunca más la dejaría sentirse sola. Ahora, caminando por el jardín, sentía en el pecho la certeza de haber tomado la decisión más importante de su vida. Cristina, aún emocionada con la novedad, corrió hacia el césped y se sentó con una caja de crayones. Esparció los colores en el suelo y comenzó a dibujar en una hoja grande apoyada sobre la hierba. Elías, apoyado en su bastón de fisioterapia, fue hasta ella con esfuerzo, pero decidido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó curioso. La niña sonrió y respondió: «Estoy dibujando lo que somos ahora, porque nunca más quiero olvidarlo». En el papel surgieron 3 figuras tomadas de la mano: una mujer alta de cabello largo, un niño de mirada alegre y una niña con trenzas, todos sonriendo bajo un sol radiante. Cristina dibujó corazones alrededor, flores en el suelo y escribió, con letras temblorosas pero firmes: «Mi primera familia de verdad». Al mostrar el dibujo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Adriana llevó la mano al pecho, sintiendo una emoción tan profunda que apenas pudo respirar. Elías miró el dibujo y abrazó a su hermana recién oficializada. «Ahora nadie puede decir que no eres de nuestra familia. Eres mi hermana de verdad». Cristina lo apretó con fuerza, llorando entre sonrisas, y respondió: «Siempre quise escuchar eso. Siempre». Adriana se arrodilló junto a los dos y los envolvió en un abrazo que parecía sellar para siempre ese vínculo. «Ustedes son todo lo que tengo y todo lo que siempre voy a proteger». El viento suave hacía que los árboles se mecieran y el sol doraba el final de la tarde. No había lujo que pudiera superar esa escena: una madre arrodillada en el jardín, 2 hijos en sus brazos y un dibujo colorido que ahora simbolizaba una vida entera. La firma en el tribunal había oficializado la adopción,
pero fue en ese abrazo, en el calor humano, donde se selló el verdadero contrato. Ya no había dudas ni pasado que los persiguiera, solo amor y un retrato eterno de una nueva familia. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.